Hola amigos, hoy traigo para ustedes este candado de la marca IFAM. Es un IFAM Road 100C. Básicamente es un candado diseñado para discos de freno de motos. Tiene un bloqueo hecho en acero endurecido de 10 milímetros de grosor. Existe una versión más pequeña que tiene un bloqueo más pequeño, creo que es de 8 milímetros nada más. Y el modelo es Road 80. Este candado tiene un mecanismo de discos, como ven tiene aquí una tapa antipolvo, tiene un mecanismo de discos que, si se fijan, tiene un perfil bastante acentuado, lo cual me obligó a crear una punta nueva para la ganzúa con esta forma que me permite navegar mejor por el boca llave. Con la punta original que trae la ganzúa también lo pude abrir, sin embargo esta punta es muy pequeña, muy delgadita también, lo cual hace que se me resbalen mucho los discos y aunque puedo navegar bien por el boca llave, se me dificulta mucho mover los discos porque se resbala bastante. En cambio con esta punta que hice es un poquito más gruesa y puedo mover los discos con mayor facilidad. Como ven, tiene una cobertura de acero y creo que es una cobertura nada más por esta línea que se ve acá. No sé si se ve bien en la cámara. Sí, ahí se ve bien. Esta línea que va por todo el interior del candado me indica que esto es una cobertura y no tengo forma de identificar el material que está por dentro de esa cobertura. Lamentablemente no se puede desarmar el candado sin destruirlo. También tiene esta otra capa de plástico acá, cobertura de plástico, y no tengo forma de quitarla para poder ver el material que tiene por dentro. Eso hace que probablemente el candado sea vulnerable a un ataque de corte, pero no tengo forma de saberlo sin primero probarlo, sin poder probar un ataque de ese tipo y no quiero destruir el candado. También trae un estuche de nylon. Como ven, el candado entra bien en el estuche. Y trae esta cinta de acá que permite portarlo en un cinturón. Y también trae este cable recordatorio que uno instala un extremo en el candado y el otro extremo en el timón de la moto para que no se le olvide al conductor que el candado está instalado y de esa forma se evita hacerle un daño a la moto al intentar andarla con el candado instalado. Bien amigos, voy a hacer un corte del video acá para instalar el candado en la prensa y nos vemos en un segundo. Como ven, el candado ya está en la prensa. Vamos primero a probar que funcione bien. Funciona perfecto. Lo cierro. Ya quedó cerrado. Ahora voy a girar todos los discos en el sentido de las agujas de reloj. De esta forma. Y voy a introducir la punta de la ganzúa asegurándome de solo estar atrapando el segundo disco o el primer disco. Recordemos que el primer disco gira libremente, entonces el primer disco activo es el que tengo que atrapar con la punta de la ganzúa. Sin embargo, ese disco es bastante delgado y es un poquito difícil atraparlo. Estoy verificando que pueda girar el segundo disco bien y ahí lo puedo girar bien. Lo dejo en su sitio. Tercer disco pide. Ya quedó colocado. Cuarto disco. Un pequeño clic. Se siente colocado. Quinto disco. Nada. Creo. No, nada. Lo dejo en su sitio. Sexto disco. Nada. Lo dejo en su sitio.
séptimo disco pide un clic y un ligero avance en el rotor. Y para atrapar el último disco me voy hasta el final y me devuelvo. Este es el único candado de discos que he conocido en que el octavo disco pide. Y es necesario colocarlo, no es corte cero. Y ahí me dio un pequeño clic y se siente colocado. Voy a verificar el séptimo. Colocado. Sexto. Pide. Colocado y un ligero avance en el rotor. Quinto. Se siente colocado. Cuarto. Se siente colocado. Tercero. Se siente colocado. Y tengo que ajustar el tensor nuevamente porque no me deja tocar el segundo disco. Al colocar el segundo disco, el candado dio la apertura. Como ven, no es una apertura sencilla. Realmente es, como les mencioné, es primera vez que conozco un candado en sistema de discos que el octavo disco pide. Además, los discos tienen alguna especie de puertas falsas donde se pueden quedar tiesos, se pueden quedar trabados si uno cae en esa puerta falsa, lo cual dificulta bastante más este gansuado. Afortunadamente ya he gansuado este candado varias veces y puedo evitar esas trampas, puedo reconocerlas y evito caer en ellas a toda costa. Cuando caigo, básicamente pierdo la apertura o me demoro demasiado tiempo recuperando la apertura. Realmente no es un candado fácil de gansuar. Bastante bueno el mecanismo de discos, aunque siento que tiene bajas tolerancias. Los discos siento que se mueven, que vibran, que si se fijan esto queda un poquito suelto. Realmente hay algunas características del candado que me hacen pensar que no es de tan alta calidad, pero a nivel de gansuado, dificultad de gansuado, sí es bastante bueno. Bueno amigos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Por favor no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver y nos veremos en uno próximo. Hasta luego.